Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 408. Leeré el primer verso. Mi oración temprano va, oh Dios de luz, a ti. La oscuridad desvaneció, veo tu realidad. Himno número 408. Leeré de la Biblia, primero de Crónicas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y su fuerza. Búsquenlo continuamente. Recuerdan las maravillas y los milagros que ha realizado y las resoluciones que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Israel, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos, Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino.
Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor. Está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 85. La verdad eterna es Dios que nos da revelaciones con las cuales comprender que Él es nuestra roca firme. Con su amor, amar podremos, su verdad demostraremos. Himno número 85. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre,
la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde, un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Los servicios estarán en línea y en persona. Estamos siguiendo las recomendaciones de la distancia social y les pedimos usar una tapaboca. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos, de las 11 de la mañana hasta las 12. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Si conocen niños o adolescentes interesados, favor de mandarnos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La sala de lectura de Tercera Iglesia está abierta. Todos son bienvenidos. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio. Aquí también puede comprar libros y grabaciones sobre ciencia cristiana. El horario es de lunes a viernes, de la 1 de la tarde hasta las 4. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Tercera Iglesia les invita a una charla virtual de Pascua por Dr. Barry Huff, titulada Una fe resiliente y el abrazo de Dios durante tiempos de crisis, el viernes 2 de abril a las 7:30 de la noche. Pueden ver la charla con traducción simultánea al español en nuestro sitio web, thirdchurchnyc.com. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Al despuntar en la loma el día. Al despuntar en la loma el día, al ver tu gloria nacer, se llena el campo de tu alegría, se ve la hierba crecer. Y yo, Señor, que temía que no fuera como ayer, que veo aquí como siempre, en mi vida y en mi ser, que veo aquí como siempre, en mi vida y en mi ser. Se mezcla el sol en el horizonte con un verde cafetal. En la espesura canta el sinsonte, vuelve la vida al corral. Y siento el aire
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 50 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es la realidad. El texto áureo es de Salmos. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. La lectura alternada es de Salmos y Romanos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Siol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, Aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Leeré de la Biblia. Filipenses. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Salmos. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Isaías.
Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Leeré de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras. El punto de partida de la ciencia divina es que Dios, el Espíritu, es todo en todo, y que no hay otro poder ni otra mente, que Dios es amor, y por lo tanto es el principio divino. Para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia, tienes que empezar por considerar a Dios como el principio divino de todo lo que realmente es. El espíritu, la vida, la verdad, el amor se combinan en uno y son los nombres bíblicos de Dios. El espíritu imparte la comprensión que eleva la conciencia y conduce a toda la verdad. El sentido espiritual es el discernimiento del bien espiritual. La comprensión es la línea de demarcación entre lo real y lo irreal. La comprensión espiritual revela la mente, la vida, la verdad y el amor y demuestra el sentido divino, dando la prueba espiritual del universo en la ciencia cristiana. Esta comprensión no es intelectual, no es el resultado de logros eruditos, es la realidad de todas las cosas sacada a la luz. Las ideas de Dios reflejan lo inmortal, lo que no hierra, y lo infinito. Dios, la verdad, ¿creó el error? Si el mal es real, la verdad debe hacerlo así, pero el error, no la verdad, es el autor de lo irreal. Y lo irreal desaparece, mientras que todo lo que es real es eterno. La confianza inspirada por la ciencia descansa en el hecho de que la verdad es real y el error es irreal. Marcos. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Juan. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién de vosotros redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Mateo. ¿No pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos.
Jesús pacientemente persistió en enseñar y demostrar la verdad del ser. Si el pecado, la enfermedad y la muerte son tan reales como la vida, la verdad y el amor, entonces todos ellos deben de proceder de la misma fuente. Dios debe ser su autor. Ahora bien, Jesús vino a destruir el pecado, la enfermedad y la muerte. Sin embargo, las Escrituras afirman, no he venido para destruir, sino para cumplir. Si la enfermedad es real, pertenece a la inmortalidad. Si es verdadera, es parte de la verdad. Pero si la enfermedad y el pecado son ilusiones, el despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud, la santidad y la inmortalidad. Este despertamiento es el eterno advenimiento del Cristo, el aparecimiento avanzado de la verdad, que echa fuera el error y sana a los enfermos. Esta es la salvación que viene a través de Dios, el principio divino, el amor, como fue demostrado por Jesús. La realidad es espiritual, armoniosa, inmutable, inmortal, divina, eterna. Nada que no sea espiritual puede ser real, armonioso o eterno. El pecado, la enfermedad y la mortalidad son los supuestos antípodas del espíritu y tienen que ser contradicciones de la realidad. Somete la enfermedad, el pecado y la muerte a la regla de la salud y la santidad en la ciencia cristiana, y constatas que esta ciencia es demostrablemente cierta, pues sana a los enfermos y a los pecadores como no puede hacerlo ningún otro sistema. Aférrate a la verdad del ser en contraposición al error de que la vida, la sustancia o la inteligencia puedan estar en la materia. Alega con una honesta convicción de la verdad y una clara percepción del efecto invariable, infalible y seguro de la ciencia divina. Entonces, si tu fidelidad llega solo a la mitad de la verdad de tu alegato, sanarás a los enfermos. La verdad es afirmativa y confiere armonía. Toda lógica metafísica está inspirada por esta simple regla de la verdad que gobierna toda realidad. Proverbios. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con él procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo,
que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Segunda a los Corintios. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Envueltos en las tinieblas del error, el error de creer que la materia pueda ser inteligente, para bien o mal, podemos obtener claras vislumbres de Dios solo a medida que las nieblas se disipan o a medida que se disuelven hasta la tenuidad, hasta tal tenuidad que percibimos la imagen divina en alguna palabra o hecho que indica la idea verdadera, la supremacía y realidad del bien, la nada e irrealidad del mal. Cuando comprendemos plenamente nuestra relación con el divino, no podemos tener ninguna otra mente que la suya, ningún otro amor, sabiduría o verdad, ningún otro sentido de la vida y ninguna conciencia de la existencia de la materia o error. Todos, tarde o temprano, tienen que plantarse en el Cristo, la idea verdadera de Dios. Puesto que Dios mismo es el bien y es espíritu, la bondad y la espiritualidad tienen que ser inmortales. Sus opuestos, el mal y la materia, son el error mortal, y el error no tiene creador. Si la bondad y la espiritualidad son reales, el mal y la materialidad son irreales, y no pueden ser el resultado de un Dios infinito, el bien. Tenemos que aprender que el mal es el horrible engaño e irrealidad de la existencia. El mal no es supremo. El bien no está indefenso, ni son primarias las así llamadas leyes de la materia, y secundaria la ley del espíritu. Los objetivos que perseguimos y el espíritu que manifestamos revelan nuestro punto de vista y muestran lo que estamos ganando. Si la acción procede de la mente divina, la acción es armoniosa. Primera a los Corintios. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Malaquías. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Santiago. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Efesios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Con un único Padre, o sea, Dios, todos en la familia humana serían hermanos. Y con una única mente, y siendo esa Dios o el bien, la hermandad del hombre consistiría en amor y verdad, y tendría la unidad del principio y el poder espiritual que constituyen la ciencia divina. Nuestra iglesia está edificada sobre el principio divino, el amor. Podemos unirnos a esta iglesia solo a medida que nazcamos de nuevo en el Espíritu, a medida que alcancemos la vida que es verdad y la verdad que es vida, produciendo los frutos del amor, echando fuera el error y sanando a los enfermos. Aprendamos de lo real y eterno y preparémonos para el reino del Espíritu, el reino de los cielos, el reino y gobierno de la armonía universal, que no puede perderse ni permanecer invisible para siempre. Si concedemos la misma realidad a la discordia que a la armonía, la discordia tiene sobre nosotros una demanda tan duradera como la que tiene la armonía. No hay error en la ciencia, y nuestras vidas tienen que estar gobernadas por la realidad para estar en armonía con Dios, el principio divino de todo ser. Es insensato dudar que la realidad esté en perfecta armonía con Dios, el principio divino. Si la ciencia, cuando sea comprendida y demostrada, destruirá toda discordia, ya que admites que Dios es omnipotente, porque de esta premisa se deduce que el bien y sus dulces armonías tienen todo el poder. Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hechos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu es la vida, la sustancia y la continuidad de todas las cosas. Toda la realidad está en Dios y su creación, armoniosa y eterna. Lo que Él crea es bueno, y Él hace todo lo que es hecho. Por tanto, la única realidad del pecado, la enfermedad o la muerte
es el hecho terrible de que las irrealidades parecen reales a la creencia humana que hierra hasta que Dios las despoja de su disfraz. No son verídicas, porque no son de Dios. Si la muerte es tan real como la vida, la inmortalidad es un mito. La mortalidad del hombre es un mito, pues el hombre es inmortal. Un crítico ha dicho que para verificar esta maravillosa filosofía, la ciencia cristiana declara que todo lo que es mortal o discordante no tiene origen, existencia ni realidad. Nada realmente tiene vida sino Dios, quien es la vida infinita. Por lo tanto, todo es vida, y la muerte no tiene dominio. Este escritor infiere que si algo necesita ser medicinado, tiene que ser el Dios único o mente. Si hubiera declarado su silogismo correctamente, la conclusión habría sido que no queda nada que necesite ser medicinado. Si es cierto que el hombre vive, este hecho jamás puede cambiar en la ciencia a la creencia opuesta de que el hombre muere. La vida es la ley del alma, es decir, la ley del espíritu de la verdad, y el alma jamás está sin su representante. Al ser individual del hombre, le es tan imposible morir o desaparecer en la inconsciencia como le es al alma, pues ambos son inmortales. Si el hombre cree en la muerte ahora, tendrá que descreer en ella cuando aprenda que no hay realidad en la muerte, puesto que la verdad del ser es imperecedera. El pensamiento despertará de su propia declaración material, estoy muerto, para percibir este toque de clarín de la verdad. No hay muerte, no hay inacción, acción enfermiza, acción excesiva ni reacción. La comprensión de que la vida es Dios, el Espíritu, prolonga nuestros días, fortaleciendo nuestra confianza en la realidad imperecedera de la vida, su omnipotencia e inmortalidad. Tercera de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Primera de Pedro. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La gran verdad en la ciencia del ser, de que el hombre verdadero era, es y siempre será perfecto, es incontrovertible, pues si el hombre es la imagen, el reflejo de Dios, no está invertido ni subvertido, sino que es recto y semejante a Dios. Quien tiene la verdadera idea del bien, pierde todo sentido del mal, y en razón de esto va siendo introducido en las realidades imperecederas del espíritu. La realidad espiritual es el hecho científico en todas las cosas. Si desean hacer una donación, favor de mantener una distancia social. Hay recipientes a los dos lados de la iglesia.
O si prefieren, podrían hacer su donación en línea por medio de la página web thirdchurchnyc.com. Cantemos el himno número 206. Oh Padre, Madre Dios, amor, libérame del mal, y al ver divino tu esplendor, podrán mis ojos percibir cuál es tu voluntad. Himno número 206. Leeré la declaración científica del ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa, 1 de Juan, 3 capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Amén. Amén.